en las películas animadas, dejando a un lado la historia que nos contaron y esos personajes que marcaron nuestra niñez. Se esconden teorías que apuntan a un lado mucho más inquietante del que alguna vez imaginamos. Porque, aunque durante años las vimos como simples cuentos familiares, los fans han encontrado conexiones ocultas, mensajes enterrados y secretos que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos estas películas. Hoy vamos a explorar algunas de las teorías más inquietantes que sugieren realidades alternas, tensiones ocultas y verdades perturbadoras que quizás siempre estuvieron frente a nosotros, disfrazadas de fantasía e inocencia. Empecemos ya mismo. Estas son 20 teorías de películas animadas que arruinarán tu infancia. Una de las princesas más preferidas por el público femenino, especialmente por quienes son fans de las películas de Disney, es sin duda Ariel. Y para muchas personas, la historia entre Ariel y Eric es perfecta. Una sirena enamorándose de un príncipe. Un romance casi imposible que termina convirtiéndose en un cuento de amor. Pero esta teoría viene a destruir por completo ese pensamiento fantasioso. Al inicio de la película hay una canción, y en esa canción se dice lo siguiente: te pondrá un hechizo especial. Esta frase, como ocurre con la mayoría de las canciones dentro de estas películas, pasa desapercibida porque la historia avanza y la música parece ser solo un adorno. Pero la realidad podría ser mucho más inquietante, porque eso que dice la canción, en realidad, sucede. Cuando Ariel está cantando, Eric se enamora de ella. Todas pensaron que era amor a primera vista, pero ahora resulta que Eric quizá no se enamoró realmente, simplemente fue hechizado. Y esto tiene sentido, porque más adelante, cuando Úrsula le quita la voz a Ariel, el príncipe Eric no le da tanta importancia como aquella vez que la escuchó cantar. Es como si, sin esa voz, el supuesto amor perdiera fuerza. Y si esto fuera poco, al final de la película Ariel recupera su voz y también canta. Y de nuevo, casi mágicamente, el príncipe Eric comienza a mostrar más interés en ella, al punto de querer casarse. En pocas palabras, Eric jamás se enamoró verdaderamente de Ariel. Simplemente cayó bajo el hechizo de una sirena cualquiera. Si ustedes alguna vez vieron los cortos antiguos de dibujos animados, es muy probable que hayan visto uno donde aparecía un flautista que hechizaba a unas ratas para que salieran de un lugar. Más adelante, también hace lo mismo con los niños, guiándolos hacia una montaña. Y así es como termina el corto animado. Pero lo inquietante empieza cuando se cree que esto pudo haber sido verdad. Y las evidencias están en Hamelin, el lugar donde supuestamente ocurrió este hecho. La historia es la misma, solo que con algunos matices mucho más oscuros. Al flautista lo contratan para sacar una plaga de ratas que había invadido una ciudad alemana. El flautista hace su trabajo, guía las ratas hasta un río cercano y las ahoga. Pero cuando regresa para cobrar, no le pagan. Entonces se va, enfadado. Tiempo después, el flautista vuelve, mucho más maduro, cambiado, y con esa misma flauta hechiza a todos los niños del pueblo. Luego se los lleva a una montaña, donde desaparecen para siempre. Para empezar con esta teoría, existe una estatua en honor a ese personaje en la vida real. También se cree que 3 niños dieron testimonio de lo ocurrido, ya que ellos también fueron hechizados, pero al tener discapacidades no pudieron seguir el mismo ritmo que los demás cuando estos desaparecieron. Otra evidencia es que existe un vitral donde se narra la historia, y hay que recordar que la forma en que se usan los vitrales en la Iglesia Católica suele estar relacionada con hechos importantes o sucesos que se quieren preservar. Solo que en esta ocasión, además de tener un peso cultural, ese acto quedó plasmado en la iglesia de ese pueblo. También existe una escritura en una placa de cemento que dice literalmente lo siguiente: en el año de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos por un flautista vestido de muchos colores y desaparecieron para siempre. Está escrito en alemán, pero esa es su traducción. Así que, por todo esto, se cree que el corto animado en realidad no estaba contando una simple historia fantástica, sino narrando un hecho trágico que ocurrió en la vida real. Los Increíbles está plagada de teorías bastante interesantes, y algunas son realmente aterradoras, o por lo menos lo que intentan plantear. Existe una teoría que cuenta que el omnidroide que Mr. Increíble derrotó con facilidad era, en realidad, el que debería haber matado a Frozono. Cuando Mr. Increíble se da cuenta de que los superhéroes que ellos conocían habían muerto a causa de Síndrome y sus omnidroides, tú puedes notar que cada uno de esos robots había sido entrenado con las debilidades y las formas de lucha de los héroes.
Y si esto es así, entonces el omnidroide que peleaba contra Mr. Increíble tenía programadas las debilidades y la forma de combate de Frozono. Una de las debilidades de Frozono es que, en un ambiente lleno de fuego, sus poderes no funcionan. Y adivinen qué quería hacer ese omnidroide cuando luchaba contra Mr. Increíble. Exacto, tirarlo a la lava. Para una persona común, esta escena es simplemente un robot peleando contra el protagonista de la película. Pero cuando juntas toda esta evidencia, aparece un secreto perturbador. Ese robot estaba programado para quitarle la vida a Frozono. Las películas a veces están inspiradas en hechos reales. Normalmente ocurre en películas de miedo. Pero, ¿a qué no sabían que también puede pasar en episodios de caricaturas? Los fans se dan cuenta al final, cuando conectan evidencia real con algún capítulo aparentemente inocente. Y esto sucede con el capítulo de Freaky Fred de Coraje, el perro cobarde. Este episodio ya apareció en demasiados tops, pero es que la información siempre es distinta. Se cree que el personaje que tanto miedo le tenía Coraje está inspirado en un criminal austriaco llamado Emanuel Darin Martin. Y ahora veamos por qué. Cualquiera podría pensar que Fred es simplemente un personaje psicópata, igual que un asesino real. A Fred le obsesiona todo lo que tiene que ver con pelos, pues Martin tenía un modo operandi muy peculiar. Atraía a sus víctimas con una cena, luego les quitaba la vida y antes de quemar sus cuerpos, los rasuraba. Pero, ¿sabes cuál es la evidencia más tangible que nos dice que Fred fue inspirado en este criminal? Su foto. Por alguna extraña razón, él siempre sonreía cada vez que lo miraban, pero su sonrisa no causaba risa. Su sonrisa hacía que todos sintieran miedo cuando volteaban a verlo. Exactamente igual que Freaky Fred en la serie animada. Uno de los personajes más controvertidos de su época fue la icónica Betty Boop. Un personaje del que se puede decir que tuvo episodios donde ver su desgracia era parte del entretenimiento. Estos episodios también crearon algunas teorías. Algunas son tan turbias que prácticamente se volvieron un hecho, y otras solo intentan demostrar que a este personaje siempre le pasaban cosas trágicas. Una de las teorías que se volvió hecho es la que nos cuenta que Betty era abusada por distintos personajes que aparecían en sus cortometrajes, o por lo menos lo intentaban. Pero quien inició esta teoría fue el momento más evidente. En el episodio llamado Boo Boo Adobe, se nos narra cómo Betty trabajaba en un circo, y cómo el dueño la había contratado para hacer distintas cosas, como ser domadora de leones y una equilibrista, que era su mejor acto. Cuando este acto termina, el dueño del circo va a la carpa donde Betty entra a descansar. Luego ella entra, y comienza lo evidente. Este personaje empieza a tocarla de manera incómoda. Él trataba de que ella aceptara una noche de pasión, por así decirlo. Ella no quiere y lo golpea. Esto hace enfurecer al personaje, y se ve que ella es maltratada. Ella ya sabía lo que le esperaba. Llora mientras todo sucede, pero se las ingenia para intentar escapar. Y cuando lo hace, tropieza y cae al suelo. Y mira de dónde la agarra el dueño del circo. Sea intencional o no, las intenciones de este personaje eran más que evidentes. Él quería obtener a la fuerza lo que no podía conseguir por voluntad. Luego se escuchan los gritos de ella pidiendo ayuda, dejando a tu criterio por qué gritaba. Y con todo esto que te he dicho, creo que es bastante lógico lo que el dueño del circo trataba de hacer. Toda esta evidencia no es interpretativa, es lo que se ve en el corto. Y es a partir de aquí donde esta teoría poco a poco se fue convirtiendo en un hecho que evidenciaba la desgracia que podía verse en los cortos animados de Betty Boop. En un mundo animado donde se muestran protagonistas humanos y también personajes fantásticos, cuando llega el momento de emparejarlos, jamás se te viene a la mente que un personaje fantástico, más si sus características son totalmente distintas, pueda tener una relación amorosa con un humano. Pues Peter Pan y Campanita poseen una teoría que nos habla de que la pequeña amiga está obsesionada de forma romántica con él. Y existe evidencia de eso. La primera ocurre cuando Wendy intenta besar a Peter. La persona que interviene es Campanita, quien le jala el pelo para que no lo bese. La pregunta es, ¿qué la hace reaccionar así? ¿Acaso ella piensa que tendría una oportunidad con su amigo? ¿Está celosa? Tras esto, a Campanita le cae mal Wendy. ¿Y saben qué hizo? Fue con el Capitán Garfio y lo guió hasta donde estaba Wendy. Y adivinen para qué. Exacto. Quería que el Capitán Garfio hiciera el trabajo sucio por ella. Y si alguno tiene duda de que a Campanita le gustaba Peter, aquí va una evidencia que muy pocos entendieron.
Cuando Campanita y Peter están en la habitación de Wendy, ella se encuentra con un espejo. Al verse en el reflejo, ocurre algo extraño, incluso incómodo. Ella observa su cuerpo y empieza a medir su cintura, como si estuviera comparándola con la de Wendy, dándonos a entender, desde una lectura más adulta, que tal vez intentaba comprender qué podía traer a Peter Pan, y ese hombre era Peter. Todas las películas animadas tienen cierta simbología, y esa simbología es una de las formas en que nacen las teorías más oscuras alrededor de estos largometrajes. Hoy veremos por qué se cree que la película de Alicia en el País de las Maravillas fue una creación de la mente de Alicia provocada por hongos alucinógenos. Hay una parte en la película donde Alicia consume unos hongos, y es a partir de aquí donde todo se vuelve simbólico. Para empezar, esos hongos tienen un nombre, Psilocybe cubensis, un hongo que no era precisamente para comer, ya que tenía toxinas y efectos alucinógenos. Se cree que crecía en la mayoría de jardines en Inglaterra, en el tiempo donde sucede esta historia, y también es el lugar donde residen los hechos de esta película. Se cree que el mundo fantástico que se muestra en la película se vuelve cada vez más loco mientras el tiempo avanza, y todo empieza cuando aparece el gato en escena, exactamente 12 minutos después, y exactamente 12 minutos después de consumir este hongo. Suelen reflejarse los primeros efectos: distorsión de la realidad, alucinaciones, ver cosas que no existen. Exactamente lo que le pasaba a Alicia. Si ustedes ven el diseño de los ojos de Alicia, se darán cuenta de que sus pupilas están dilatadas cuando comienza a alucinar. Y eso es un síntoma de haber consumido algo que le hizo ver cosas fantasiosas. Cuando Alicia se hace pequeña o grande, en esta teoría tiene un significado: la distorsión del espacio y del tamaño de las cosas, producida por algún alucinógeno. Sí, exactamente ese hongo. Finalmente, Alicia despierta en el jardín como si nada hubiera pasado, ya con sus ojos normales y sin ningún efecto del mundo que vio. Ella ya se había recuperado de lo que había consumido. El efecto ya había pasado. La teoría explicaría casi toda la película, aunque tal vez todo sea simplemente simbología puesta ahí de forma intencional. O quizás solo fueron coincidencias que revelaron una nueva y perturbadora forma de ver esta película. Ahora veremos una teoría que explicaría que los padres de Bob Esponja tienen algo oculto en su parentesco con el protagonista. Algo al estilo de Rafa con el policía Eddie de Los Simpson, quienes tienen un gran parecido, pero en la serie no son familia. Como ya sabrán, Bob Esponja es cuadrado, usa los pantalones que todos conocemos y es de color amarillo. Pero nada de eso coincide con los padres que tiene. Sus padres son otro estilo de esponja, un poco redondos, deformes, completamente distintos. Incluso su abuela tiene el mismo diseño que la mamá de nuestro protagonista. Y si nos ponemos a hablar de genética, evidentemente Bob Esponja tendría que haber salido similar a su padre. Pero esto no fue así. A la mamá ya la hemos visto embarazada de su hijo. Hay un episodio que lo demuestra. Y como se ve ahí, la barriga de ella era cuadrada. Pero eso no tiene sentido. Y entonces solo queda una opción. La madre de Bob Esponja le fue infiel a su marido. La evidencia es fácil de deducir. La genética en este mundo de fantasía tampoco falla. O Bob Esponja tiene otro padre. Y hasta ahora no sabemos quién es. Un detalle aparentemente absurdo, pero que podría esconder una verdad incómoda dentro de fondo de bikini. Por último, veremos un paralelismo que tiene bastante sentido sobre un secreto que podría ocultar Gusteau en la película de Ratatouille. Como ya sabrán, Linguini es capaz de cocinar ocultando a Remy en su sombrero, pero se cree que este mismo modo operandi lo habría usado el difunto Gusteau para cocinar de una manera espléndida. Él ocultaba su propia rata también en un sombrero que, curiosamente, es idéntico al de Linguini. Y ya con esto podemos afirmar algo. A Gusteau le quitan una estrella Michelin y supuestamente muere por decepción. Pero en realidad, quizá no fue por la estrella. Simplemente fue porque quien hacía la comida deliciosa había muerto. Sí, el chefcito de Gusteau había pasado a mejor vida. Gusteau ya no podía hacer nada. Y ese fue el verdadero motivo de la decepción que terminó llevándolo a la muerte. Algo que confirma esto es que, para dejarle el restaurante a Linguini, tuvieron que hacer una prueba de ADN, y entre los cabellos del cuerpo inerte de Gusteau, había cabello de roedor, según su abogado. Probablemente era de su amigo Rata, quien lo ayudó a cocinar comida deliciosa cuando todavía estaba vivo.
Seguimos con esta teoría que sostiene que Pato Aventuras. El tesoro de la lámpara perdida no fue simplemente una película infantil más, sino el experimento oculto que habría dado origen a Aladdin, estrenada en 1990, 2 años antes del clásico de Disney. La película ya mostraba demasiados elementos que después aparecerían con una precisión inquietante. Un genio atrapado en una lámpara, un hechicero hambriento de poder, y una historia plagada de desiertos, templos y deseos que salen mal. Los fans aseguran que Gene, el carismático genio de DuckTales, fue el verdadero prototipo de la versión inmortalizada por Robin Williams, con sus bromas frenéticas, su energía descontrolada y su constante metamorfosis. El villano Murloc anticipa la ambición mística de Jafar, y las aventuras de los sobrinos de Rico McPato resuenan en el caos juvenil de Aladdin y Abu, aunque Disney nunca lo admitió. Los paralelismos son demasiado precisos para ser simples casualidades. DuckTales habría sido el laboratorio secreto donde se probó la fórmula del genio. Una versión preliminar que, pese a su fracaso comercial, encendió la chispa del éxito que vendría después. Así, bajo la apariencia de una simple película infantil, podría esconderse el esqueleto de una leyenda animada. Según esta teoría de los fans, Brom Bones y Katrina Van Tassel, los protagonistas de la leyenda del jinete sin cabeza, serían los padres de Gastón, el villano de La Bella y la Bestia. La conexión surge al comparar el físico y la personalidad. Brom es un hombre fuerte, atractivo y popular, rasgos que Gastón lleva a un nivel mucho más oscuro, arrogante y narcisista. El animador Andreas Deja confirmó que Brom fue la inspiración visual directa para crear a Gastón, lo que refuerza la idea de un legado familiar escondido entre ambos mundos. Incluso los caballos Daredevil y Magnific presentan similitudes que podrían simbolizar una especie de herencia visual, aunque las líneas temporales y los lugares no encajan del todo. Los fans prefieren creer en la magia del cruce narrativo antes que en la lógica histórica. Algunos sostienen que Gastón heredó la vanidad de su padre y el encanto coqueto de su madre, lo que explicaría su obsesión por Bella y su fama dentro del pueblo. Otras versiones lo ven como una reencarnación de Brom, pero todas coinciden en algo. Esta teoría une 2 cuentos clásicos bajo una misma sangre, dándole a Disney un aire de mitología interconectada que quizás siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. Esta teoría sugiere que Olivia Flabbersham, la pequeña ratona del gran ratón detective, no es una niña real, sino un robot construido por su padre, Hiram Flabbersham. La pista principal surge de su frase, «No tengo madre». Lo que parece una tragedia familiar podría significar algo mucho más extraño, que Olivia nunca nació, sino que fue creada. Hiram, conocido por su habilidad para fabricar autómatas perfectos, habría diseñado a Olivia como una réplica viviente, una creación tan avanzada que podía pasar por una niña común. A lo largo del filme, Basil parece saberlo. Nunca acierta a propósito su nombre, marcando una distancia simbólica entre creador y creación. Por su parte, Ratigan, otro genio de la mente deductiva, intenta eliminar a todos menos a Olivia, quizá consciente de que destruirla no tendría sentido, porque no sería un ser vivo en el sentido tradicional. Así, lo que parece una historia infantil esconde una posibilidad oscura. Olivia sería el experimento más perfecto y secreto del inventor, no una hija perdida, sino una criatura fabricada para ocupar ese lugar. Algunos fans interpretan Chicken Little como una metáfora de la experiencia neurodivergente, especialmente del autismo. El pequeño pollo, con sus constantes malentendidos, su aislamiento social y su necesidad casi desesperada de demostrar que tiene razón, refleja los desafíos cotidianos de quienes viven dentro del espectro autista. Su desesperación ante la idea de que el cielo se está cayendo puede verse como un símbolo del colapso sensorial o del pensamiento literal, mientras que la burla y el rechazo del pueblo representan el estigma social hacia quienes perciben el mundo de una forma distinta. Esta teoría ganó fuerza en comunidades en línea, donde muchos destacan que la historia está contada desde la mirada de Chicken Little, invitando a sentir empatía por alguien que no encaja en las normas de su entorno, pero cuya percepción es profundamente auténtica. En foros como Reddit e Instagram, esta lectura se ha vuelto una de las reinterpretaciones más poderosas del filme, no porque convierta la historia en algo tenebroso, sino porque revela una capa mucho más sensible, incómoda y humana debajo de una película que muchos recordaban solo como una comedia. Hay una teoría que se susurra entre los fans más observadores: las calles de Nueva York, donde corre Oliver,
No estarían tan lejos del set brillante donde Bolt vive su mentira heroica. 2 mundos, 2 décadas, un mismo universo oculto bajo el sello Disney. Todo encaja con una precisión inquietante. La caniche vanidosa Georgette podría ser más que una simple celebridad del pasado. Ambas historias comparten un trasfondo común. Animales que piensan, sienten y sobreviven entre humanos que nunca los comprenden del todo. Detrás del glamour, la comedia y la aventura, se esconde un rastro invisible que conecta sus ciudades, sus ladridos y sus miedos. Quizá Oliver y su pandilla y Bolt no sean relatos separados, sino capítulos de una misma realidad que Disney jamás quiso confirmar. Una realidad donde los animales viven historias paralelas frente a humanos que jamás sospechan lo que ocurre realmente a su alrededor. Recreo posee una de las teorías más siniestras que se le ha dado a una película que aparentemente no tiene nada de oscuro: la teoría de los fantasmas. Esta plantea un escenario inquietante. Los niños del patio de la escuela de Third Street no estarían vivos, sino que serían espíritus atrapados en un ciclo eterno de juego, rutina y nostalgia. Según los fans, la escuela habría cerrado tras una serie de muertes ocurridas entre 1919 y 1990, dejando a las almas infantiles vagando en un recreo sin fin. Cada personaje tendría un origen trágico. T-Shay, atropellado por un camión de helados. Spinelli, muerta en una pelea. Gretchen se habría quitado la vida tras un proyecto fallido. Vince habría fallecido en soledad. Y King Bob simplemente habría muerto por ser malo. Su madurez, sus reflexiones políticas y su comprensión del mundo no serían rasgos de niños demasiado inteligentes, sino rastros de décadas de existencia fantasmal. No infancia real, sino memoria acumulada. Así, el patio sería una especie de purgatorio donde los niños intentan recrear la sociedad perfecta que la vida les negó. Pero los vacíos en la lógica, como su aparente envejecimiento o las excursiones escolares, solo hacen que la teoría sea todavía más perturbadora. Quizá Recreo nunca fue una simple comedia escolar, sino una historia de almas atrapadas que todavía creen que están vivas. Entre los árboles del bosque de Sherwood se oculta un secreto que pocos se atreven a mencionar. Skippy, el joven conejo, podría ser en realidad el hijo ilegítimo de Robin Hood. La teoría sostiene que, 7 años antes de los acontecimientos de la película, Robin mantuvo un romance fugaz con la coneja viuda. Un amor que dejó tras de sí algo más que recuerdos antes de que él partiera hacia las cruzadas. De ahí que, durante la fiesta de cumpleaños de Skippy, Robin le diga con ternura disfrazada: «Feliz cumpleaños, hijo». Sus palabras resuenan con un peso emocional oculto, como una verdad reprimida en un bosque que parece guardar silencio. La frase posterior, «Ojalá pudiera ser más», se convierte en una confesión velada. El lamento de alguien que sabe que no ha estado presente para su propio hijo. Esta revelación encajaría con el final, cuando Skippy decide acompañar a Robin y a Lady Marian, no por simple admiración, sino porque por fin habría encontrado a su verdadero padre. Curiosamente, la teoría adquiere un matiz irónico al compararse con Zootopia, donde una coneja y un zorro, como un eco moderno de su historia ancestral, repiten la misma conexión improbable que alguna vez unió a Robin y a la madre de Skippy. La teoría más desconcertante sobre el caldero mágico sostiene que Eilongwy nunca fue realmente una princesa, sino una simple sirvienta del castillo que se convenció de ser alguien más. Aunque la película la presenta como princesa Eilongwy, los indicios empiezan a acumularse de una forma inquietante. El rey cornudo la llama fregona, justo como llama porquero a Taran, revelando que ambos podrían ser criaturas humildes disfrazadas de héroes. Su vestido, demasiado sombrío para la realeza y demasiado pulcro para una campesina, parece más un uniforme de servicio que un atuendo noble. Su habilidad para moverse entre túneles secretos, escapar sin dejar rastro y mantener una apariencia impecable sugiere el entrenamiento silencioso de una sirvienta acostumbrada a pasar desapercibida. Incluso su destreza al remendar ropa y su compostura bajo presión encajan más con una vida de servidumbre que con una vida de nobleza. En esta lectura, Eilongwy no miente. Vive dentro de una ilusión compartida, un reflejo de Taran, el porquero que sueña con ser caballero. Ambos serían 2 almas comunes, que, en un mundo roto, fabrican su propia realeza para sobrevivir. Y eso convierte la historia en un eco trágico sobre la identidad, la necesidad de creer en algo más grande que uno mismo, y el peligro de aferrarse a una fantasía cuando la realidad es demasiado cruel. La teoría más inquietante del universo de Goofy.
La película afirma que Roxanne y Mona son en realidad la misma persona. Las pruebas están a la vista. La misma voz, los mismos rasgos faciales y un lunar idéntico bajo el ojo izquierdo, apenas disimulados por un cambio de cabello, color de ojos y tono de piel. Los fans sostienen que Roxanne fue obligada a desaparecer, quizá por haber presenciado un crimen o por involucrarse en algo que puso su vida en peligro, adoptando el nombre de Mona como parte de un programa de protección. Su nueva apariencia y su distancia emocional serían la máscara perfecta para ocultar su identidad mientras permanecía cerca de Max. La teoría sugiere que, tras años de silencio y peligro, Roxanne finalmente pudo regresar a su vida anterior, explicando por qué Max vuelve a salir con ella sin mencionar a Mona. Todo encaja con una precisión escalofriante. La chica que Max amó nunca se fue. Solo cambió de rostro para sobrevivir. En este puesto veremos cómo Penny, de Los Rescatadores, y Jenny, de Oliver y su pandilla, no solo comparten espíritu, sino también la misma sangre. Sus nombres difieren por una letra. Ambas viven en Nueva York, y las dos son niñas de corazón puro que se ganan la amistad de animales parlantes mientras se enfrentan a villanos desequilibrados. Los fans creen que Jenny es, en realidad, la prima de Penny, quien tras ser adoptada al final de Los Rescatadores, habría sido acogida por los tíos de la niña pelirroja. Sus diferencias físicas, ojos, cabello y edad se explican como simples rasgos familiares. Penny, lejos de ser la niña frágil que aparenta, demuestra una valentía feroz. Escapa de caimanes y planifica fugas con precisión, rasgos que Jenny hereda años después. Ambas viven rodeadas de animales protectores, ambas buscan amor y pertenencia, y ambas parecen unir dos historias separadas por el tiempo, pero no por el linaje. Así, la teoría transforma dos cuentos independientes en una misma historia familiar marcada por la esperanza, el coraje compartido y una conexión que Disney jamás confirmó. ¿Qué te parecieron estas teorías? ¿Alguna te parece confiable? Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos. Hasta la próxima. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.